Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy es el turno de hablar de lo que usted nos plantea, los problemas cotidianos, los que usted nos comunica por la vía telefónica, por los correos electrónicos y en ocasiones, cuando he tenido el privilegio de encontrarme algunas personas que ven este programa, les agradezco como siempre su generosidad, su presencia a través de la televisión, porque es que usted nos ve, eso da una realidad a este programa. Tengo varias consultas de una temática diversa que voy a tratar para ustedes. En el caso específico, he recibido, por ejemplo, de Ciudad Juárez, de la Asociación de Madres Sin Violencia, un llamado angustioso porque el feminicidio sigue en aumento. Igualmente, tengo otros casos que le voy a tratar a usted y que le voy a dar una respuesta, pero primero quisiera agradecer a los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por sus palabras, porque cuando ellos me comunican que ven este programa y recibo una felicitación que hago extensiva al cuerpo técnico, al señor director del canal, Enrique Rodríguez, por supuesto a nuestro presidente de la Suprema Corte, al doctor Juan Silva Mesa y a los distinguidos miembros de la Suprema Corte, porque gracias a esa preocupación del máximo órgano jurisdiccional, la familia siempre está protegida, como ustedes lo van a constatar en las respuestas que voy a dar a sus consultas. También debo agradecer a quienes nos envían los correos electrónicos, a quienes nos hablan por teléfono. No puedo dejar pasar esta circunstancia, esta oportunidad, para agradecer también al Sol de México y a sus 70 diarios, que generosamente nos dan el espacio cada 8 días en el Sol de México para hablar del derecho familiar, para ponderar lo que en el canal judicial se hace. Valga mi reconocimiento a quien es el presidente y director general, al licenciado Mario Vázquez Raña, y a la licenciada Pilar Ferreira, directora de Comunicación de Información Nacional de este diario. También a ustedes reiterarles que hacemos nuestro mejor esfuerzo, que a veces nos tardamos un poco en dar respuesta a esas interrogantes, porque evidentemente que son tantos correos, las llamadas, que les vamos dando un orden, una sistematización. Recuerde que usted nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35 y plantearnos su problema, plantearnos sus dudas, que con mucho gusto nosotros trataremos de resolver aquí. He recibido una pregunta muy especial, una inquietud de María de la Luz González. Ella nos escribe de Chicago, nos comunica y se lo agradecemos, que nos vio por internet, como usted sabe, en www.scjn.gov.mx. A nivel internacional usted puede sintonizar este programa, que lo he reiterado, se transmite los lunes de 9 a 10 de la mañana y de las 20 a las 21 horas, y los sábados de las 7 a las 8 de la mañana. Nos pregunta esta persona si desde el punto de vista del derecho familiar, de la multidisciplina, pensamos que el origen y la solución a las adicciones está en la familia. Es verdaderamente importante este cuestionamiento, porque la experiencia nos ha demostrado que efectivamente cuando en la familia hay problemas de desorganización, problemas de desvalorización, de que no se respeta, no hay honradez,
no hay ese vínculo de solidaridad con la familia, a veces se dan estas puertas falsas de las adicciones al alcohol, a las drogas y por supuesto al tabaquismo. Pero también es importante considerar que en las familias bien organizadas, bien avenidas, aun cuando se dé este tipo de problemas, ahí vamos a encontrar la solución. Es probable que si nosotros logramos incrementar esos vínculos familiares, esos respetos dentro de nuestra organización social, cuando los miembros de ella salen a la calle, llevan ese bagaje de valores, ese reconocimiento que se hace, porque es evidente que la organización familiar mexicana es tan importante que es lo más trascendente que tenemos los mexicanos. Por eso pienso que efectivamente, de acuerdo a lo que nos pregunta esta señora González, la respuesta categórica nuestra es que desgraciadamente sí, en la familia hay problemas, pero estamos seguros que en ella podemos encontrar las mejores respuestas. La siguiente cuestión, el caso que nos plantean, está muy de moda con algo que usted ha escuchado y que en el caso concreto, esta Asociación de Madres contra la Violencia que preside María Canales del Distrito Federal, nos pregunta, y por eso lo tratamos en segundo lugar, si es opinión del programa, si es algo que podemos dar una respuesta a algo que está en el ambiente, que está en los medios de comunicación, que se discute en los centros de educación superior, en, por supuesto, los niveles gubernamentales, federal, local, municipal, y concretamente nos dice ella, sí, desde nuestra perspectiva, se debe legalizar el uso de la marihuana en México. Y agrega que qué efectos traería para la familia. Bueno, en primer lugar, creemos, estamos convencidos, que es un problema difícil, un problema álgido, que tiene muy diversas facetas y que no es la simpleza de que en un momento dado se convocara a un foro y en el que vayan personas a expresar una opinión que habrá a favor y habrá en contra. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar, la terminología adecuada es hablar en su momento de la despenalización del uso de la marihuana. Porque si habláramos de la legalización de las drogas, estaríamos tratando y creando un problema mayor, porque ¿hasta dónde llegaría y dónde empezaría esa legalización? Concretamente, esta despenalización es el término adecuado. Desde el punto de vista del derecho en general y específicamente del derecho internacional, de los tratados que México ha suscrito por el gobierno y los ha ratificado el Senado, vinculados con esta materia y otras de drogas, la respuesta categórica en este momento es que jurídicamente, como están las cuestiones en México, no se puede despenalizar el uso de la marihuana. ¿Qué pasaría con los tratados internacionales? En primer lugar, que caeríamos como país en un gran problema, porque ustedes deben recordar que los tratados internacionales ratificados por México se convierten en derecho positivo vigente. Después de la Constitución, son normas comunes. Y hoy, con las reformas que se han hecho a la propia Constitución para hablar de los derechos humanos fundamentales, los convenios internacionales, el control de la convencionalidad, el control difuso de la Constitución,
todo este mar jurídico es tan importante que, ¿qué pasaría? Vamos a ponernos en esa tesitura de que en el Distrito Federal o en algún estado de la República se dijera por sus autoridades locales: aquí se despenaliza el uso de la marihuana. ¿Qué pasaría? Bueno, en principio, ¿cuál sería el límite si estamos violando las leyes? Ahora bien, siempre en el campo del derecho tendríamos que considerar que hay que reformar leyes generales de salud, la ley federal, que modificar las cuestiones referidas a este tipo de problemas en la propia Constitución y en las leyes, los códigos penales todavía locales, en los códigos de procedimientos locales y en su momento poder dar un paso tan importante. Pero además, aquí hay que llamar la atención de quienes nos honran viendo este programa, porque se ha dejado de lado algo fundamental. Se habla de la despenalización del uso de la marihuana, pero quedan pendientes, entre otras, estas cuestiones. ¿Qué pasaría con la producción y la comercialización? ¿También se legalizaría? ¿Se vendería la marihuana como los cigarros, como el café, como el alcohol en cualquier tienda? Vean ustedes, y sobre todo, bueno, las personas de esta Asociación de Madres contra la Violencia, que no es tan fácil decir, se convoca y vamos a ver si la mayoría opina que sí o si la mayoría opina que no. También tenemos que considerar que esto, sea como fuere, habrá acciones, todas contra la familia. ¿Qué pasa en la actualidad? Si dentro del propio seno familiar no se puede controlar el tabaquismo ni el alcoholismo, imagínense ustedes qué pasaría. No entro a la discusión de si es buena o es mala la marihuana. Simplemente, si el alcohol, el café, el tabaco son cuestiones que en un momento dado pueden producir adicciones, ¿qué pasaría en ese supuesto? Voy a dar un corte y regreso con ustedes en un momento porque, como les decía, este es un tema fundamental. La familia es la más afectada y por la familia, esa es una opinión estrictamente de quien les habla, yo asumo la responsabilidad de ella. Estoy en contra de la legalización de la marihuana, de la despenalización, para hablar en términos adecuados. Voy a un corte y regreso con ustedes sobre este tema tan importante. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al día. Estamos en este programa de la Consultoría Jurídica en Derecho Familiar, dando respuestas a los correos, a los cuestionamientos que usted nos formula. Y estaba yo antes del corte hablando sobre esto que nos ha preguntado la Asociación de Madres contra la Violencia que preside María Canales del Distrito Federal, donde ella nos pregunta si o de qué manera afecta a la familia la despenalización del uso de la marihuana. Decía yo, hice algunas consideraciones, pero ahora vamos a seguir en el estricto cuestionamiento jurídico. Hay principios de derecho penal, por ejemplo, que dicen nullum crimen sine lege, es decir, no hay delito sin ley. Y aquí viene otro cuestionamiento del mismo tema. Si desapareciera la norma del Código Penal local o federal que sanciona el uso de la marihuana,
Si desapareciera la norma que sanciona la producción, la comercialización y la posesión del enervante, viene la pregunta. ¿Tendría que dejarse en libertad a los actuales presos por posesión de marihuana, como efecto de que al no haber el tipo, que es lo que la norma dice desde el punto de vista penal, no podría adecuarse la conducta para que se diera la tipicidad? Faltaría uno de esos 4 elementos fundamentales del delito, la acción o omisión, el tipo, la tipicidad y la culpabilidad, que por supuesto implica ser imputable, saber lo que se está haciendo para ser culpable. Pero en esas condiciones, esto es también para reflexionar. ¿Hasta qué punto o hasta qué cantidad de marihuana despenalizado se podría manejar comercialmente? Un establecimiento, ¿cuántos kilos podría tener? Y las personas privadas de su libertad por este delito, por posesión, por tráfico, por sembrar, por comercialización. Vean ustedes, y sobre todo señora Canales, que no es tan fácil dar una respuesta. La categórica del programa de Derecho Familiar, yo asumo esa responsabilidad, es que cualquier hipótesis en este sentido, a la que más va a afectar es a la familia, a sus miembros. Y por eso decía yo antes del corte, en nombre y por la familia, no debe despenalizarse el uso de la marihuana. Pero bueno, es algo que es fundamental y que quiero que no aclaré al principio, que es muy importante. Acuérdese usted que este es el canal de la transparencia, que uno de los factores fundamentales, porque usted nos ve es una realidad, es el derecho a la réplica. Este foro siempre está abierto para que usted, si es abogado, terapeuta, psicólogo, o si simplemente considera que estas cuestiones se pueden debatir, el foro está abierto. Siempre es una premisa fundamental para que ninguna persona se quede sin ese derecho de réplica en cuanto a este tema o a cualquier otro relacionado con el derecho familiar. Josefina Escamilla y Leticia Flores, de Oaxaca, quieren saber, seguro por la curiosidad y porque allá se está dando ya con más frecuencia el matrimonio en personas del mismo sexo, pregunta concretamente si está funcionando en el Distrito Federal el matrimonio de homosexuales y lesbianas. Sí está funcionando, es una realidad, pero ¿de qué tamaño es esa realidad? Le voy a hacer a usted y obviamente a quien nos ve una breve reseña simple de cómo está, primero en México, específicamente en el Distrito Federal, esta materia, y cuál es la situación actual que tiene el matrimonio de personas del mismo sexo en el mundo, para que la pregunta sea, y sobre todo para usted que nos hace el honor de ver este canal, le resulte interesante. En los 3 años que han transcurrido en el Distrito Federal, del 2010 al 2013, en que se aprobó la reforma al artículo 146 del Código Civil, en el que se estableció, con una pésima redacción, que el matrimonio es la unión libre de 2 personas. ¿Qué ha ocurrido con este fenómeno? Que los medios de comunicación masivos, la televisión, las redes sociales, la prensa escrita, la hablada, el radio, el cine, hicieron correr ríos de tinta y toneladas de papel para hablar de este problema. Y, por supuesto, en el Distrito Federal se decidió
por quienes en ese momento tenían la responsabilidad de modificar la ley, que se aprobara. Y lo importante es que usted sepa, quien nos pregunte en Oaxaca, que en el Distrito Federal hay aproximadamente 8,5 millones de habitantes. Ese es el Distrito Federal. La zona conurbada sí se habla de 20 millones, pero en estricto sentido jurídico, el Distrito Federal tiene aproximadamente 8,5 millones de habitantes. De esta población, en estos 3 años, datos oficiales, por supuesto, confirman que se han casado 2,513 parejas, sean de solo hombres o solo mujeres. Se han casado en el Distrito Federal y de estas se han divorciado en ese lapso el 2%. Dividido en los 3 años, podríamos decir que se han celebrado aproximadamente al año, del 2010 al 2013, 838 matrimonios de parejas y se han divorciado 17 parejas. Esa es una realidad muy importante. Se ha hecho más escándalo que estos hechos, porque en realidad, si el Distrito Federal lo consideró que así debería ser, ¿qué pasaría si en Oaxaca se modificara el Código Civil? Bueno, tenemos ya un ejemplo, que se lo digo a usted rápidamente. Colima, no hace mucho tiempo, modificó su constitución, la constitución local, y estableció ya la unión, que todavía no trasciende al propio Código Civil, ahí no hay código familiar, para regular esta clase de unión. Pero aprovecho para decirles el panorama nacional de los estados proclives a que esta figura del matrimonio de personas del mismo sexo se legalice. Están, por supuesto, el Distrito Federal, que ya tiene esta reforma, Quintana Roo, Colima, con lo que ya señalé, Oaxaca, donde ya hay casos específicos, inclusive ordenados como resultado de un amparo, Coahuila y recientemente Yucatán. Así está el país. Pero en el mundo vale la pena brevemente decirles a ustedes cuál es la información que se maneja al respecto. Casi coincide con el inicio del siglo XXI. Del año 2000 a 2013, la situación actual mundial es que 14 países han aprobado el matrimonio de personas del mismo sexo. De estos, 7 lo han hecho en Europa y 7 en el resto del mundo. Así tenemos, en un orden cronológico, que lo han puesto en vigor Holanda, Bélgica, Canadá, España, aunque España fue el tercer país en este orden que señalo, sería el cuarto, África, Noruega, es África del Sur, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Nueva Zelanda, Argentina, Dinamarca, Uruguay y Francia. No he mencionado a Estados Unidos como país, porque en Estados Unidos las situaciones se presentan de la siguiente manera. Los estados que lo han aprobado son Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont y Washington. Estos son estados que ya lo aprobaron, pero hay otros en los que esto no se admite dentro de los propios Estados Unidos y lo prohíben los que mencioné finalmente,
Y los países que han admitido la unión civil, así le llaman, y no le llaman matrimonio, pero de personas del mismo sexo, son Alemania, Irlanda, Israel, la República Checa, Colombia y el Reino Unido. En esta situación, México, de acuerdo a lo que nos preguntaba Leticia Flores y Josefina Escamilla, está en el camino de que esto llegara a legalizarse. Por supuesto, la cuestión del derecho familiar, de los códigos locales, en los estados que he señalado, no hay, excepto en Yucatán, código familiar, pero no ha sido la reforma íntegra. Esa es la situación actual y espero que Leticia y Josefina, allá en Oaxaca, hayan quedado satisfechos con esta respuesta. Otra interrogante, en este caso, de estudiantes de la Facultad de Derecho de Durango y de un grupo de profesores de carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM, en una asociación que preside un distinguido penalista, el doctor Ricardo Franco Guzmán. Me han preguntado concretamente si les podemos dar respuesta a esta cuestión. ¿Cuál es la situación actual del derecho familiar en México y por qué, si tenemos una respuesta, no hay código familiar en el Distrito Federal? Bueno, como ustedes saben, este es un programa específico de esta materia. Agradezco estas cuestiones que he recibido oralmente. Las otras, por ejemplo, de Durango, donde hay una gran inquietud porque se ha establecido ahí la primera universidad judicial del Estado. Por supuesto hay juzgados familiares, hay estudios, hay inclusive proyectos, ya para que ahí se establezca un código familiar y un código de procedimientos familiares, que sería el primero en el país que regularía lo que se llama el proceso oral mixto en derecho familiar. Pero esa será cuestión de otra interrogante o de otra que podamos traer aquí a personas de este estado para que nos ilustren al respecto. Vale la pena señalar, porque uno de los propósitos de este programa es que usted en su hogar tenga la información más precisa y sepa cuál es en este momento el lugar de México en el derecho familiar. Los antecedentes nos llevan a afirmar categóricamente, y existen los documentos, existen las leyes, de que México fue en el siglo pasado el primer país que legislativamente, con leyes, estableció la llamada Ley sobre Relaciones Familiares, puesta en vigor el 9 de abril de 1917. Es una materia local, tuvo el privilegio Venustiano Carranza, incluso fue en Veracruz, donde la puso en vigor y señalando en ella que se facultaba, se exhortaba, se pedía a los demás estados de la República que la adoptaran y legislaran en esta materia. Es importante ratificar que el artículo 5º transitorio de la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917 expresamente dice que se abrogan, porque se quitó la validez total, o se derogan porque se quitó la validez parcial de los títulos, los libros, los capítulos que el Código Civil vigente en ese momento en el país quedaban sin validez en lo que respecta a la familia. Es decir, ese artículo transitorio expresamente dice que el Código Civil para el Distrito Federal y territorios de la Baja California existentes en ese momento
dejaba de tener fuerza jurídica en derecho familiar y que lo tendría la ley que he mencionado, la ley sobre relaciones familiares. Esta ley incluso, por ejemplo, estuvo en vigor en el Distrito Federal hasta el 1 de octubre de 1932, fecha en que entró en vigor el Código Civil, que tuvo vigencia hasta el 1 de junio del año 2000, en que entró en realidad en vigor para regir las relaciones en el Distrito Federal, el llamado Código Civil para el Distrito Federal, que, dicho sea de paso, tiene ya 13 años en vigor y que es distinto al Código Civil Federal, que entró en vigor en el 28 de mayo del año 2000 por un decreto dado por Ernesto Zedillo y que en su momento el Congreso de la Unión, por ser materia federal, aprobó al respecto. ¿Qué ha ocurrido con el derecho familiar después de esa ley? Por ejemplo, es una cuestión importante saber que en Guanajuato este código estuvo vigente, esta ley sobre relaciones familiares, hasta 1967, y así en otros estados de la República. Estamos hablando todavía del siglo pasado, 1917. ¿Qué ocurrió en México? En 1971 se crearon los primeros 6 juzgados familiares, en la época en que el presidente de México era Luis Echeverría. En 1973 se hicieron algunas modificaciones al Código de Procedimientos Civiles para crear las controversias de orden familiar. De ahí, en 1983, el Estado de Hidalgo fue el primero de la República que tuvo el Código Familiar de la materia y el primer Código de Procedimientos Familiares. Vale la pena señalar que en el año 2007 este Código Familiar cambió de nombre, se llama Ley de la Familia y su contenido prácticamente es específico respecto a la familia. Todavía en el siglo pasado, Zacatecas, en 1986, puso en vigor su Código Familiar. Y ahí se cierra la página del siglo pasado. A partir del año 2000, específicamente 2006, Morelos pone en vigor su Código Familiar. 2 años o 3 después lo hace Michoacán, San Luis Potosí y por supuesto ya en este siglo, en los años 2009, San Luis Potosí decía yo, 2010 Sonora, Sinaloa en 2011, Yucatán en el 2012 y lo más probable es que en el año 2013 lo haga Durango. En esas condiciones, para ustedes que nos preguntan específicamente, voy a hacer un corte y regreso en un momento para decirles cuál es la situación actual del Distrito Federal, de sus 42 juzgados familiares, de sus 5 salas y de la ausencia de leyes de derecho positivo vigente, adjetivo y sustantivo. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Seguimos con el programa Derecho Familiar, en esta parte de la consultoría jurídica. Si usted acaba de sintonizar el canal, lo pongo al tanto de que estamos hablando de cuál es la situación actual del derecho familiar en el país y por qué el Distrito Federal todavía no tiene una legislación familiar adjetiva y sustantiva. Seguramente, y aprovecho el espacio para decirles a ustedes, que esta debe ser una inquietud importante de quien hoy es el jefe de gobierno del Distrito Federal, que además es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, que, lo recuerdo en sus tiempos de estudiante,
se hizo acreedor en su momento en la licenciatura a la medalla Gavino Barreda por haber terminado la carrera con 10 de promedio, y lo mismo ocurrió con su segunda medalla, porque el doctorado también lo terminó con ese promedio. Y sabemos de su inquietud, hemos escuchado de esta reforma política que se está planteando para el Distrito Federal, y podríamos agregar a ello que además de la constitución local, sería muy importante que ya hubiera en esta ciudad una legislación familiar adjetiva y sustantiva. ¿Cuál es la realidad que se nos plantea en la actualidad? Decía yo antes del corte que hay 42 juzgados familiares, hay unas instalaciones impresionantes en esta materia que también es justo reconocerlo, fueron creadas, se debieron a la época en la que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que además en su momento puso en vigor, por aprobación de la Asamblea, que no hubiera reelección de presidente del tribunal, porque es un principio muy importante para la buena salud de la República y más de la administración de justicia. Ojalá que esto volviera a ser una realidad y se determinara, porque lo ha demostrado toda la cuestión jurídica, que es más sana la no reelección en cualquier puesto, porque la renovación, la sangre nueva, los nuevos legisladores, los nuevos presidentes, los diputados, los senadores, esto es muy importante para nuestro país. Pero igual vendremos en su momento a un foro de esta naturaleza a escuchar, a que nos digan los que son responsables de toda esta materia, qué opinan al respecto. Entonces, estamos en esta tesitura. Si tenemos juzgados familiares y tenemos salas familiares, y por supuesto los conflictos de la materia son permanentes y están día y noche con graves dificultades para la familia, ¿qué hacen los jueces familiares? Resolver con las normas del Código Civil. Si bien hablábamos de que este Código Civil del año 2000 es nuevo en el Distrito Federal, los artículos primero al 746 bis que regulan esta materia fueron en su momento, en el año 2000, normas de vanguardia. Después se han desdibujado. La Asamblea 4, la Legislatura 4 y la 5 del Distrito Federal acabaron con estas cuestiones y hoy tenemos una legislación civil metida en las cuestiones familiares que deja mucho que desear, tanto en la esencia como en los procedimientos. Ojalá, y quien nos oye, el presidente del tribunal, el presidente de la Asamblea Legislativa, el propio doctor Miguel Ángel Mancera, que en el pasado nos ha honrado con su presencia, nos hicieran favor de venir y decirnos cuál es la situación actual, por qué no tenemos una legislación familiar en el Distrito Federal, ni adjetiva ni sustantiva. Quizá eso resuelva algunos de los problemas que nos han planteado, lo que nos decía el maestro Ricardo Franco, que es actualmente el presidente del Colegio de Profesores de Carrera de la Facultad de Derecho de la UNAM, y este grupo de estudiantes de Durango queden satisfechos con la respuesta que les hemos dado. La otra pregunta que nos ha sido formulada, que ya la señalaba yo al principio, por la Asociación de Madres de Familia de Ciudad Juárez, creada contra el feminicidio, es una asociación que preside la señora Reina Gómez y Josefa Duarte. ¿Qué opinamos o cuál es el sentir del programa Derecho Familiar respecto al feminicidio en México? Y concretamente nos dicen si el derecho familiar penal tiene alguna propuesta para abatir, disminuir o eliminar este delito. Como ustedes saben, en este programa han venido distinguidos juristas, especialistas en derecho penal, como el propio Raúl Carrancá y Rivas, el doctor Carlos Daza, Carlos Cuenca,
el penitenciarista, el doctor Daniel Montero Cendejas, quien recientemente habló del penitenciarismo, la maestra Bremons, Margarita Villanueva, personalidades del foro y de la academia. También hemos escuchado por ejemplo, al magistrado en materia penal federal, Ricardo Ojeda Bojorquez. Nos ha honrado el magistrado también en materia civil, el licenciado Francisco Javier Salgado González, que ha estado con nosotros también aquí, y hemos hablado de esta materia porque es un problema grave. Se han expresado muchas teorías. Es evidente que la realidad, no solo en Chihuahua, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en el país específico del feminicidio, rebasa todas las normas y todas las cuestiones que el legislador ha tratado de prever. Platicaba yo hace unos días con un profesor en la Facultad de Derecho, y yo, que no soy penalista, sino jurista, y desde el punto de vista de mi materia civilista y familiarista, he incursionado en algunas cuestiones del derecho familiar penal. Ustedes lo han escuchado, y hemos trabajado en el Código Penal del Distrito Federal, específicamente en que dedica de sus 300 y tantos artículos, 70 a delitos relacionados con la familia. De ahí que desde nuestra perspectiva, para nosotros, que no somos penalistas, consideramos que de acuerdo a la persona muerta, se podría calificar la clase de delito que estamos mencionando. Así como hoy hay matrimonio de personas homosexuales, lesbianas o heterosexuales, deberíamos en derecho penal diferenciar la muerte de un hombre de la muerte de una mujer, de la muerte de un padre, de una madre, de una concubina, de un cónyuge, de un hermano, de una hermana, porque si lo queremos todo poner genérico como homicidio, el problema es que no estamos resolviendo ni estamos yendo a la esencia del problema. Desde nuestra perspectiva debería hablarse de homicidio, feminicidio, filicidio de los hijos, el soricidio de la hermana, el fratricidio del hermano, el matricidio, el infanticidio, el parricidio y, por supuesto, en esta gama, llegar al feminicidio. Desde nuestro punto de vista, diríamos, comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer dolosamente. ¿Qué pasaría si no es con dolo, sino culposamente? ¿Habría un feminicidio? Sí, porque se mata a una mujer. Pero como tenemos un gravísimo problema a nivel nacional, nuestra propuesta concreta sería, si queremos proteger la vida de las mujeres y que no se les prive de ella dolosamente, sería conveniente, sin agregados ni calificativos, si era prostituta, si provocó, si era esposa, cónyuge, hermana, etcétera, ordenar una pena mayor que cuando se mata a un hombre. Es decir, quien comete el delito de homicidio matando a un hombre dolosamente debe hacerse acreedor a una pena de 40 años. Así se ha manejado. Nos preocupa el feminicidio. La propuesta concreta es quien comete el delito de feminicidio matando dolosamente a una mujer
debe recibir una pena de 60 años de cárcel. Hasta ahí la norma. Pero si entramos a, como dice el Código Penal Federal, o el Código Penal del Distrito Federal o del Estado de México, con tantas hipótesis, que si ejercía la prostitución, si era transexual, si provocó al hombre, si estaba en estas circunstancias, etcétera, hace nugatorio el tipo, hace nugatoria la posibilidad de que se sancione efectivamente porque se mate a una mujer. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Que hay normas que van atrás de la realidad. El verdadero jurista debe ser aquel que recoja esa realidad y la convierta en norma jurídica, o que dicte una norma jurídica que modifique esa realidad. Porque si no, tenemos el gran peligro de crear normas de laboratorio que no se aplican a la realidad, o que esa realidad supere lo que está haciendo el legislador. Por eso pensamos, esa es la respuesta específica que le damos a la Asociación de Madres de Familia de Ciudad Juárez, Chihuahua, contra el feminicidio, la señora Reina Gómez y a Josefa Duarte, porque es tiempo ya de que dejemos de lado, y tenemos el ejemplo muy importante de la nueva ley de amparo. Si usted la lee, viene a superar casi 80 años de lo que había y se ha concretado a decir, vamos a hablar de capítulos. Y ha hecho una revolución desde la sistemática, que las leyes deben decir lo que legislan, deben llamar las cosas por su nombre, deben en un momento dado servirle a las personas a las que va dirigidas y que no se requiera un intérprete, alguien que, como en su momento el oráculo de Delfos tenía las pitonisas para que nos dijeran lo que era el mensaje de los dioses. Aquí tenemos que hacer normas simples, sencillas, claras, redactadas con tal facilidad que cualquier persona las entienda, incluso el que no posee la ciencia del derecho. De otra manera, seguimos creando normas. Fíjense ustedes este gran problema. Ya hay una regulación del feminicidio a nivel federal. Lo hay también a nivel local en los diferentes estados de la República. ¿Y qué está ocurriendo? Que hoy tenemos que crear o modificar esas leyes, porque esa forma creó otros problemas. Bueno, sí, ya a las mujeres se les sigue privando de la vida, pero como los supuestos que se agregaron a quien mata a una mujer no están de acuerdo a lo que la propia norma nueva dice, pues no hay feminicidio. Si estaba en esas circunstancias, no es feminicidio. Y realmente queremos acabar con este gran problema más que jurídico, social. Si queremos dar normas que le sirvan a la gente, normas que los legisladores hagan con una gran claridad y los jueces las apliquen sin poner recovecos a la misma ley, porque a veces vamos a la interpretación a contrario sensu, ad maiori, ad minus, decimos, aquí dice blanco, la interpretación es negro, y si dice negro, la interpretación es blanco. Vean ustedes cómo es tan importante que se comuniquen con nosotros, que nos transmitan sus inquietudes, porque en la medida de nuestras posibilidades, el límite de nuestras capacidades, y con la mejor voluntad de que un programa de esta magnitud le sirva a la gente, le sirva a las familias mexicanas, a quienes no poseen la ciencia del derecho, para poner el conocimiento a su alcance. De esta forma, usted, que nos honra viendo este programa, que como sabe se transmite en Cablevisión, en Sky, en Dish, a nivel internacional de Internet,
las repetidoras locales de la televisión. Eso permite que un programa de esta magnitud, que busca con la pedagogía, con la enseñanza, con la didáctica, con la docencia, en su más elemental expresión, servirle a usted. Llegar a su casa, que usted reflexione sobre estos temas, escríbanos, como lo han hecho estas personas de Chihuahua, de Oaxaca, del propio Distrito Federal, y le reitero a mis compañeros, colegas, profesores de la facultad, que cuando a veces voy caminando ahí en los pasillos, me paran, me dicen, lo felicitamos por el programa, etcétera, que por ustedes siempre estamos haciendo nuestra tarea. Estudiamos para no venir a improvisar, sino para decirles a ustedes la realidad jurídica, fáctica, familiar de nuestro país. Muchas gracias por recibirnos en su hogar y esperamos verlos en otro programa de Derecho Familiar. Shh.